Hola, ¿qué tal amigos? Este es un nuevo videoblog llamado Charlas sin Rodeos. ¿Por qué el nombre del canal? Bueno, primeramente eh, hay muchos canales en YouTube que muestran noticias o muestran la realidad, pero con un poco de rodeo. Aquí, más que un canal de YouTube de entretenimiento o de noticias, va a ser un canal de opinión. Mm, sí, mi opinión. Más no significa que esté bien. A lo que me refiero es que puede haber comentarios. No me cierro a ninguna opinión o punto de vista. Sin embargo, es lo que actualmente yo pienso. Y pues bueno, espero que les guste amigos. El día de hoy hablaremos sobre varios temas. El primero de todos es la contingencia ambiental que se dio en el DF desde el día 14 de marzo. Vamos a ver el por qué se dio, qué pasó entre esta contingencia y qué podemos rescatar bueno y malo de la contingencia y bueno, qué podemos hacer en el futuro para evitar estas cosas o volver a hacer cosas que se hicieron en esos días. Quédense aquí y gracias por estar en este canal. Bueno, como decíamos, el primer tema va a ser la contingencia ambiental en el Valle de México. Bueno, o CDMX, como ahora se conoce al lo que antes era el DF, que eso también es otro tema bastante complicado. Bueno, no complicado, más bien de opinión, porque a muchos no les pareció, a otros sí les pareció. ¿Qué cambios trae esta reforma política al DF? Me comprometo al siguiente video a tratar este tema. Por ahora, vámonos al que vamos, la contingencia ambiental en el DF. Bueno, primero que nada, para poder hablar sobre una contingencia ambiental, debemos de saber qué es una contingencia ambiental. Bueno, la definición concreta es situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que puedan poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Aquí, bueno, el otro día, el 14 de marzo, se dio la alerta, pero por ozono. ¿Qué es el ozono? Bueno, son tres partículas de oxígeno que, si más o menos le suena conocido, sí, así es, la capa de ozono. Sirve cuando está en niveles normales. ¿Para qué nos sirve? Para protegernos de los rayos ultravioleta. Pero cuando este ozono está más abajo de la atmósfera, tenemos un problema. ¿Por qué? Pues obviamente porque nosotros, en lugar de respirar oxígeno, respiramos ozono. El ozono es dañino para la salud, puede causar demasiadas enfermedades respiratorias, irritación en los ojos. Bueno, está de más decir qué padecimientos pueden causarnos. Ahora, para las fases de las contingencias ambientales, bueno, existen tres fases, que en realidad son dos, porque una es pre y otra ya es la contingencia. Pero bueno, existe la precontingencia ambiental. Las contingencias ambientales se miden en los puntos de contaminación. La precontingencia empieza en los 160 puntos. Y bueno, ¿qué medidas se necesitan para superar esta precontingencia? Bueno, primero que nada se suspenden actividades al aire libre que expongan a niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias, que es lo prioritario, pero en general es con todos. Por ejemplo, si tú practicas algún deporte al aire libre como básquetbol o X que no sea en duela, te prohíben hacerlo. También se prohíbe la quema de materiales al aire libre y se restringen los servicios urbanos de pavimentación y bacheo. Esta es la precontingencia. Y la fase 1, que es la que tuvimos el 14 de marzo hasta prácticamente el 17, es cuando la calidad del aire registra los 190 puntos, que son de ozono, obviamente. Es lo mismo que la precontingencia, pero solo que se reducen actividades industriales en la ciudad. Y por último, la fase 2. Esta es súper grave porque el ozono se mide en 240 puntos. Entonces ahí, bueno, para los que no les gusta ir al trabajo o ir a la escuela o todo, pero malo para todo lo que es la gente en general, está a 240 puntos y se suspenden oficinas públicas, escuelas, instalaciones culturales,
museos, parques, eventos deportivos y bueno, casi todo. O sea, prácticamente la ciudad se paraliza y pues bueno, eso sí está canijo. Ahora, según lo que dice nuestro sitio sopitas.com, dice que las recomendaciones son usar transporte público y medios no motorizados como bicicletas o caminar, también patinetas y todo lo derivado, ¿no? Compartir automóvil. Compartir automóvil es un tema demasiado interesante en la Ciudad de México. Miren, chéquense. El último estudio que se hizo sobre la movilidad, y créanme que da tristeza porque el último estudio fue el más reciente, fíjense, en 1996. Pero bueno, eso no es el punto. El punto aquí es que tan solo en 1996 el 84% de la contaminación atmosférica era producida por fuentes móviles, o sea, transportes. Y ahora ahí les va la estadística. El promedio de los vehículos particulares estaba entre el 1.21 y 1.76 personas por automóvil. Y el porcentaje de vehículos con un solo ocupante figuraba entre el 48 y el 82%. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que hay mucha gente que viaja sola en su coche. Y bueno, si tú te lo compraste con lo que quieras, o sea, con tu esfuerzo y con todo lo que quieras, es increíblemente válido. Sin embargo, tú automovilista, yo peatón y futuro automovilista probablemente, debemos de considerar que mientras más personas vayan en el carro, y tú me podrás decir, no, pero es que, oye, voy a gastar más gasolina. Quizás sí, pero ponte a pensar cuánto te gastas de litros en gasolina y ponte a pensar si llevaras a alguien, a tu vecino, a tu amigo, a tu novia, a quien sea, ¿cuánto beneficiarías a esa persona y cuánto te beneficiarías a ti? Pon tú que lo que le da el camión te lo dé a ti. Quizás no es lo máximo, ¿no? Quizás son 5, 10, 15 pesos, como tú veas, pero eso te va a ir ayudando semana a semana con tus gastos de gasolina. Y bueno, si pasas por casetas, si eres de la zona metropolitana y todo el tiempo tienes que pasar por casetas, pues ya pagaste las casetas. Y si eres inteligente, lo vas a deducir de impuestos. Sin embargo, esto no es, como les digo, me desvío un poco del tema, pero es que sí es necesario explicarlo. Ese es un tema bastante interesante que, pues bueno, ya depende cómo vaya el canal y cómo ustedes me digan, también lo podemos atacar. Revisar sus automóviles. También personas del mundo, personas del DF, personas de donde sea, por favor, siempre revisen sus automóviles, ya que siempre necesitan mantenimiento, o luego hay automóviles que ya traen el aceite quemado, generan más contaminación, bla 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 bla. Y bueno, revisar las fugas en el hogar y controlar el uso de pesticidas, o sea, el raid ese cuando ves a la arañota y la quieres matar y X y Y y Z, eso. Ahora, pues esto es la contingencia, eso fue lo que pasó. ¿Qué tuvimos aquí? Bueno, el transporte fue gratuito. Para mucha gente esto fue increíble. Dios mío, 1 millón de carros no circularon. Pero, ¿qué vimos en la ciudad? Ustedes como capitalinos y la gente que nos visita desde la zona metropolitana, ¿qué pudieron ver? No sé ustedes, pero yo vi el transporte mucho más vacío. Y no sé por qué, no sé cuál sea la razón, el motivo, la circunstancia, pero el transporte estaba menos vacío, la gente estaba menos estresada, o sea, un cambio total, no hay tráfico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno ahí? Es muy interesante ver cómo la gente, con la medida de que es gratuito, de que quizás no tiene prisa, porque muchos a veces dicen, híjole, pues es que no tomo el otro transporte porque está más caro o porque me va a gastar más. Y aunque no lo crean, para mucha gente, ojalá y no sea su caso, pero para mucha gente 5 pesos hacen la diferencia entre comer y no comer. Lamentablemente, porque es México, porque tenemos
una déficit horrible. Y bueno, ahorita no sabemos cómo nos vaya a caer la cosa esta de Pemex, en la cual pues prácticamente está en quiebra. No sé cómo le va a hacer el gobierno, pero pues bueno, ya antes de abril vamos a recibir a las nuevas gasolineras Gulf. A ver cómo nos va. Que en realidad no va a ser un cambio, porque yo supongo que debe de haber un problema real de movilidad en la Ciudad de México y en el Estado de México. Pero es impresionante cómo cuando los transportes estuvieron gratuitos y los carros no circularon, a pesar de que no se cesaron actividades de trabajo o escolares, había menos tráfico y había menos afluencia de gente en el transporte público. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, les diré qué pasa. Por ejemplo, según el periódico Excelsior, en un artículo del 27 de junio del 2011, esto fue en el 2011, chéquense, eh, expone que en el Estado de México la mayoría de la gente usa su casa como prácticamente para ir a dormir y nos vamos al trabajo y así. Entonces en el día el Estado de México parece un pueblo desierto con niños y puras amas de casa. Entonces vemos un problema aquí porque, número uno, los habitantes del Estado de México no tendrían que estarse trasladando hasta el Distrito Federal a hacer sus labores. Pero ¿qué pasa? Aquí entramos al problema de la falta de empleos. O quizás sí hay muchos empleos en el Estado de México, pero lamentablemente para nosotros son muy mal pagados. Sin seguridad social, sin antigüedad, sin Infonavit, sin nada. Entonces, obviamente tú como persona dices, bueno, tengo que ir a un lugar donde le pueda dar seguridad social a mi familia. Porque regularmente la gente que vive allá es porque tiene una familia. Entonces, fíjense, la estadística se basa en que Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Tecámac, Valle de Chalco, Tlanepantla, Naucalpan y Zumpango, entre otros municipios, retornan ya hasta la noche a su casa. Entonces es un problema, porque esto nada más es de trabajadores. Pero ¿qué pasa con los chavos de prepa, con los chavos de universidad que van allá? Exacto, hay un problema de movilidad. ¿Por qué? Porque hay tráfico. Si se dan cuenta, si hay tráfico, la mayoría de la gente se aglutina o en el metro, o en el metrobús, o en algún otro sistema de transporte público. ¿Por qué? Porque hay un tráfico colosal. ¿Por qué hay un tráfico colosal? Pues porque no hay una medida de preventiva o incluso correctiva de la circulación de los carros. Hoy nos damos cuenta que el hoy no circula no es suficiente. ¿Por qué? Porque a pesar de que el hoy no circula funciona supuestamente para lo que es la contaminación ambiental, pues nos damos cuenta que aparte de la contaminación ambiental, si nosotros redujéramos el número de carros como lo hicieron este día, bueno, desde el 14 hasta el 17 prácticamente, todo sería mucho mejor. Todo. ¿Por qué? Porque obviamente no había tráfico, la afluencia de gente se dividiría entre camiones, metrobús, metro y los demás sistemas de transporte que existan, como tren ligero, como trolebús, como en ruta de transporte público, que viene siendo camión, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos en circulación a los carros que de verdad pueden y deben estar en circulación, no tenemos ningún problema. Ahora, esa iniciativa del doble cero para carros viejos, ahora estamos viendo cómo no está ayudando nada, simplemente aglutinó más el tráfico y ahora es un tráfico enorme. ¿Dónde lo vemos todos los días? Bueno, para los defeños que no viajen fuera del DF, su servidor se ha dado la tarea de ir a investigar
donde se hace el mayor tráfico del mundo. Bueno, todo esto es en las salidas al área metropolitana, que como lo decíamos, mucha gente del Estado de México viene hacia el DF. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en la mañana, de venida a las siguientes zonas: Ecatepec, Cuautitlán, Tultitlán, o carreteras, lo mencionamos así: México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Puebla, Calzada Ignacio Zaragoza. Son un caos vial. Puedes tardarte hasta 2 horas y media o 3 en el tráfico. ¿Por qué? Pues obviamente primero porque por la mala regulación de coches que hay en tránsito, y segundo, pues porque no hay otra forma de transporte. Ahí vemos una déficit en el Estado de México, porque en algunas partes, como en Chimalhuacán o como en alguna parte de Ecatepec, porque Ecatepec es grande y no lleva el Mexibus que tienen ahí a todos los lugares de Ecatepec, por el déficit de transporte que hay del Estado de México hacia acá, pues tienen que tomar todos la carretera y se hace un aglutinamiento enorme. ¿Se dan cuenta? Tenemos un problema de transporte público y de movilidad, porque no se regulan los coches que están en tránsito, ni tampoco se dan medidas alternas para otro transporte, sobre todo hacia los que habitan en el Estado de México. Se pueden llevar de 2 horas a 3 horas, o hasta de 4 a 6. Entonces, esto es un caso verdaderamente fuerte. Yo la verdad es que mi recomendación, si algún día alguien llegara a escuchar esto, alguien que se tenga que encargar de Semovi o no sé, Cetravi, se diera cuenta de estos problemas y vieran una alterna. Porque en la contingencia nos dimos cuenta que sin coches y con transportes gratuitos, la ciudad es rapidísima y súper ágil. Pero ¿por qué tenemos que esperarnos a eso? Porque debe de haber una contingencia para tomar medidas. Yo la verdad es que eso da mucha tristeza. Ahora bien, México maneja la contaminación en las siguientes 4 categorías: agua, aire, forestal y suelo, para las cuales nosotros tenemos aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 normas de cuidado ambiental. Ahora, el que nos importa ahorita es la del aire, hablando de este tema. Según esto, hay una norma para la fabricación de cemento, de los vehículos automotores que circulan con gasolina, de las emisiones del escape de vehículos, de características de emisión de contaminantes provenientes de vehículos automotores, protección ambiental, que son la incineración de residuos, que es la que les dije que se suspendía, y las plantas desulfuradoras de gas y condensados amargos y compuestos de azufre. Tenemos estas normas, ¿ok? Está muy bien que tengamos estas normas, pero no aplican en todo México. ¿Por qué? Porque en cada estado tiene sus leyes y sus normas, que a pesar de que deberían de aplicar en todo México, todos sabemos que no es así. Ahora, ¿qué pasa aquí? Según una gráfica elaborada por INEGI en 2010, en la encuesta nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009, se ven las administraciones públicas municipales en México según las disposiciones y de ordenamiento ecológico. Chéquense, en todos los municipios, de todos los municipios que existen, solo el 33% maneja normas ambientales y el otro 67% no lo hace. Y por otra parte, disposiciones de ordenamiento, que son las normas que les acabo de mencionar, solo el 20% las maneja y el otro 80% no maneja normas de ordenamiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya no es un problema solo del DF, sino es un problema de toda la República Mexicana. ¿Pero por qué se ve más aquí? Pues obviamente por la cuestión de que primero estamos en una cuenca.
lo cual, como estamos alrededor de una zona montañosa, dificulta que los, ahora sí que las masas de contaminantes se vayan rápidamente y los aglutina aquí por 1 o 2 días. Entonces eso agrava más el problema. Sin embargo, no significa que en otros lugares del país no esté pasando. Entonces, yo recomendaría que se viera una reforma a la ley de movilidad, porque prácticamente nos damos cuenta que si ellos regulan bien, pasa lo que pasó en la contingencia. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué tiene que pasar algo así para que el gobierno se dé cuenta de que así está mejor? Y bueno, creo que es un tema bastante amplio. Lamentablemente no lo puedo desarrollar completo, eh, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que pues obviamente les va a aburrir y no quiero que eso pase. Entonces pues voy a hacer una segunda parte con las propuestas que yo tendría hacia el proyecto de movilidad. Pero piénsenlo ustedes, piénsenlo, y si pueden hacer un cambio, si ustedes son automovilistas, si ustedes son peatones, aunque lo sean, piensen en un cambio. Esto fue todo de mi parte, y por favor, si te gustó, dale un like, suscríbete, me ayudarías mucho porque apenas voy empezando y pues la verdad es que no soy un blogger experimentado, me costó mucho hacer este video, pero pues muchas gracias por su atención, por escuchar estas palabras, y pues que tengan un excelente día. Hasta luego.